está tomando unas vacaciones en serio, pero fue para negociar, es Dak Prescott. Dak Prescott acaba de firmar, don Oscar Jiménez, su contrato, su tan ansiado contrato. Y vaya, ese es un contrato jugoso, ¿verdad? 4 años, 160 millones, 126 garantizados y 95 garantizados al firmar. Es un monto absurdo para el mayor monto garantizado en la historia de la NFL. ¿Qué pensás vos de Dak Prescott? ¿Vos crees que vale este contrato, que Jerry Jones hizo bien en pagarle? Había mucha duda. Puedo ponerle que sí, con un ligero con un asterisco, porque recordemos el tema del año pasado, que fue la tan grotesca lesión que tuvo que sufrir, ¿verdad? Por ese lado, sabe, la muy conocida. Eso lo frenó completamente la temporada. A como estaba jugando, numéricamente hablando, venía demostrando números bastante buenos, casi como los mejores de su carrera, por lo menos en ese lapso que estuvo, porque lastimosamente fue una muestra de solo 5 juegos. Si lo vemos, por ejemplo, en tema de yardaje, al ritmo que iba, estaba casi cerca de las 6,000 yardas en temporada regular. O sea, el año pasado obtuvo 4,900. Hubiera seguido ese ritmo como estaba, llega a 5,940, por lo menos a casi las 100,000. Entonces, el tema es que por el nivel de juego que está demostrando y el equipo que tenía en teoría en papel, pintaba para que hicieran un gran salto. Y bueno, recordemos, en el off-season yo los había puesto, por lo menos, o muchos los pusimos ganando el este de la Nacional. Sabemos que fue una historia muy diferente. Recordemos que hay un tema también, Bruno, que vos también lo tenés muy presente, que se le habían hecho una oferta que hasta inclusive él estuvo pidiendo menos dinero y menos extenso el contrato a nivel de tiempo. Al final termina pidiendo, o se le termina pagando más de lo que se le ha ofrecido las veces anteriores, en un lapso parecido. El lapso sí se mantiene porque le han hecho ofertas por 5 años, este es ahora por 4, pero sí, ha demostrado lo suyo. Tal vez ha estado más irregular. Para mí la mejor temporada fue inclusive la de novato. En las otras no estuvo tal vez tan distinguido como en las anteriores, entonces podría decirse que es casi el capricho de Jerry Jones para no soltarlo, porque la misma duda de la lesión que se dice, va a volver, no va a volver al mismo nivel. O sea, sí, pero ligeramente, pero no muy convencido de que tal vez valga tanto dinero, porque al final sabemos que si quieres ganar un montón de billetes, tienes que ser mariscal en el NFL. O sea, son los que más les pagan, ya está demostrado, y no es el primero. Sí, yo voy a decir algo. A mí me parece, primero, que esto se hizo un tema más grande de lo que debía ser, pero es lo que sucede con los Dallas Cowboys. Digamos, es una franquicia muy mediática. Jerry Jones siempre está en los reflectores. Pero yo sí voy a decir algo. A mí me parece curioso que el hecho de lo que sucede con Dak Prescott es que Dak Prescott entra el año pasado etiquetado, con etiqueta franquicia, y él tiene que estar dispuesto, tiene que llegar a dar un año impresionante para que le paguen lo que él quería. Es más, y eso es lo que usualmente pasa. ¿Querés dinero? Viejo, gánatelo en la cancha. Cuando Dak Prescott se lesiona, Dallas va 1-3. Sí, él está jugando bien, pero Dallas va 1-3. Y en ese momento se lesiona y Dallas termina de caerse. Entonces, esta es la primera vez que yo recuerdo donde un jugador se lesiona y esa es la fortaleza para negociar un contrato mayor. Cuando usualmente eso pues pasa todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Dallas, que ya era un equipo que venía mal, termina de desquebrajarse por completo. No pudo Ben DiNucci, no pudo Andy Dalton, no pudo absolutamente nadie. Y entonces Dak Prescott dice, mira, sin mí no hicieron absolutamente nada. Campaña totalmente negativa. No poder clasificar en la NFC el año pasado es para, ¿verdad? Para verdad pensar las cosas que están sucediendo en la franquicia. Y además de eso, él está recuperándose, pero vuelvo a lo mismo, es el punto fuerte de la negociación. Yo no jugué y entonces ustedes estuvieron absolutamente, fueron absolutamente destruidos por el resto de la NFL. Cuando la realidad es que incluso cuando Dak Prescott estaba jugando, los estaban destruyendo. Simplemente Dak Prescott tenía buenos números individuales. Entonces a mí me parece curioso eso. El hecho de que usualmente para ganarte un contrato tienes que jugar a un nivel que nunca antes has mostrado de bueno, ¿verdad? Y con Dak Prescott fue todo lo contrario. Me lesiono y es ahí más bien donde él tiene la fortaleza para negociar este contrato. ¿Qué te parece a vos eso, Oscar? Es una situación muy particular, totalmente, Bruno. O sea, porque es cierto,
no es, el equipo como tal venía mal. Ahí el detalle con los Cowboys ha sido, inclusive se pensaba que Jason Garrett era el problema porque lo que se especializa es en aplaudir, ese era el fuerte de él, obviamente. Entonces se supone que Mike McCarthy, ya con un pedigrí de campeón, ya con un aire diferente, que se podía decir que lo podía ayudar a desarrollarse, más bien se generaron muchísimos problemas alrededor de Mike McCarthy. Recordemos eso que, como dicen popularmente, lo tiraron bajo el bus más de una vez, que el equipo no está en sintonía con él. Bueno, la defensa sabemos que también era terrible. O sea, hubo muchos factores que se suponía que iba a ser un cambio, un aire de cambios para el equipo, para Dallas, que Dak tenía que ser, bueno, ya estaba con etiqueta franquicia. Recordemos que, por ejemplo, el hecho de que sea una etiqueta franquicia de los jugadores, para explicar a su audiencia, no recordemos que no significa que no quieren pagarle, sino que también es una forma para que por lo menos se quede en el equipo una buena temporada y hacer una negociación, que inclusive durante la misma campaña se puede definir un contrato y mientras está con la etiqueta de jugador franquicia. Se esperaba eso de Dak porque, bueno, recordemos que, bueno, y salió Tony Romo y de ahí ese fue el mariscal por años. Entonces es el equipo más mediático, el estadio más caro, el todólogo de dueños, porque Jerry Jones es un todólogo, tiene que estar metido en todos los aspectos del equipo, no solo en la propiedad del equipo, sino en todo. Entonces, el detalle es ese. Es una situación que es bastante interesante, justamente por eso la lesión, volviendo a lo que comentabas, que fue como la fortaleza, pero más de uno decía de la lesión, ya se va Dak Prescott, no va a terminar con el equipo, va a quedar como bueno, a ver quién decide adquirirlo, porque ya estaba con su etiqueta franquicia, pero recordemos, por ejemplo, ese tipo de lesiones, y no solo, por ejemplo, lo que pasó con Alex Smith, con una muy similar, por ejemplo, lo que pasó en su momento llámese con Peyton Manning cuando salió de los Colts. O sea, hay tipos de lesiones que van a decir, no, o sea, no queremos un jugador, es una ficha muy riesgosa, lo dejan ir, el equipo donde está lo deja ir. No se dio en este caso, porque tenía como ese cierto beneficio que pueden decir, bueno, fue una lesión que le truncó la temporada, que venía estadísticamente venía bien, pero una cosa es la individualidad, otra cosa es el equipo y el récord lastimosamente le estaba faltando mucho. Digamos, no busquemos tal vez como justificaciones, pero por ejemplo, no hubo OTAs, no hubo preseason, el draft fue virtual, un entrenador nuevo, muchos novatos, bueno, los novatos, un esquema nuevo, tal vez por ese lado, porque es una mentalidad distinta que ya venía Jason Garrett de hace tiempo. Entonces, era un tema de acomodo que todavía les estaba costando. Puedan pararse por ese lado, tal vez ya que le benefició lo de la lesión, digamos que podría decirse que sí, es de una forma muy particular, porque ese tipo de lesiones más bien hacen el efecto contrario, les dicen, bueno, no queremos arriesgarnos, muchas gracias y dejémoslo aquí. Entonces, es particular ese caso de Dak, porque no se sabía cómo iba a regresar, o sea, le hicieron la cirugía, pero estamos hablando que le quedan todavía no se sabe, sí, todavía no se sabe. O sea, por lo menos unos 4 meses, estamos hablando, 3 meses de que se sepa, ya que pueda por lo menos estar entrenando, no completamente equipado, pero ya con el solo hecho de entrenar, es una actividad física que por el tipo de lesión obviamente es súper riesgosa. Sí, el tema es que volvemos a lo mismo. Dak Prescott puede tener 6,000 yardas, pero si el equipo termina 6 y 10, pues, ¿verdad? Entonces es un tema bastante importante aquí. Nos están comentando, don Facundo Estrada, un gran amigo del programa, nos dice que Dak es quarterback franquicia, que no, para él no hay dudas. Y eso, aquí sí voy a compartir con él. Lo que marca el mercado son estos contratos que se están dando. Él habla de renovaciones como Stafford, Derek Carr, Jimmy Garoppolo, Ryan y demás. Yo, a ver, eso es un punto muy cierto. O sea, al final de cuentas, el mercado va a dictar, pero yo siendo un equipo como Dallas, que es un equipo realmente desbalanceado, porque tiene probablemente el mejor trío de receptores que puedas encontrar en la liga, pero la línea ofensiva ha sufrido bajas. La defensa ha sufrido bajas y la defensa además es bastante algodones, es increíble. Todo el año pasa entre algodones. Entonces, la secundaria fue fatídica, o sea, fue verdad un equipo que demostró tener varios agujeros y ahora llegas y te atando. El próximo año son 75 millones que van para dar Prescott. O sea, estás atando a una franquicia que no está puesta a ganar, porque por supuesto, Kansas City lo hace con Mahomes,
Pero Kansas City ya tiene el equipo, lo que necesita es asegurar su mariscal. Dak Prescott y los Dallas Cowboys no están en esa situación. Entonces es complicado ver el cómo Dallas va a proceder desde aquí. Y obviamente ahora también la presión cae en Dak Prescott, porque le dan el contrato y lo obligan a ganar. Por supuesto, él firmó el contrato, nadie le va a decir que no da 160 millones de dólares. Pero entonces, viejo, ahora tenés que hacer cosas mayúsculas porque el equipo está lleno de huecos. Y vos ahora mencionabas